Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope, listos para sumergirnos en un tema que hay, madre mía. Me tiene el corazón latiendo a mil. Y es que, como habéis leído en el título, vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Nuestra pareja favorita, la que nos hizo soñar con Love is in the air juntos otra vez. Pero no solo eso. Vamos a desentrañar a dónde fueron, qué pasó después del evento benéfico que les reunió, todos los detalles jugosos y sabrosos que rodean a esta pareja. Prepárense para el análisis profundo, la especulación y, por supuesto, mucho chisme turco. Y antes de que empecemos a desmenuzar este notición, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecerles a los que ya son parte de esta comunidad. Es un placer tenerlos aquí. Si eres nuevo por aquí, ya sabes, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarás las últimas novedades, análisis detallados y por supuesto mucho chisme turco. Si eres fan de las series turcas, y especialmente de Hande y Kerem, este es tu canal. No te arrepentirás. Bueno, pues sin más preámbulos empecemos con el bombazo. Como les decía, el tema de hoy es candente, literalmente arde. Hande y Kerem juntos. Después de tanto tiempo, después de rumores, de especulaciones, de fotos sospechosas, finalmente se les vio juntos. Y no fue en cualquier lugar, no fue en un encuentro casual en un café. No. Fue en un evento benéfico, una causa noble que unió a esta pareja que por mucho que pase el tiempo, sigue generando una expectación brutal, un fervor que solo los verdaderos ídolos pueden despertar. Y es que, ¿cómo no amarlos? ¿Cómo no sentirse fascinados por ellos? La química que tenían en Love is in the air era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que se miraban, y todos nos enamoramos de Eda y Serkan. La serie con sus altibajos nos mantuvo pegados al televisor, noche tras noche, y la relación de Hande y Kerem, que trascendió la ficción y se convirtió en una realidad, nos hizo creer en el amor verdadero, en la magia de los cuentos de hadas modernos. Fueron para muchos la pareja perfecta, la representación de lo que todos anhelamos, un amor apasionado, profundo y lleno de complicidad. Pero como todos sabemos, la vida y el amor, a veces tienen caminos inesperados, llenos de curvas y desvíos. La relación de Hande y Kerem, lamentablemente, llegó a su fin, y aunque nos dio muchísima pena, respetamos su decisión. Cada uno siguió su camino, Hande con sus proyectos profesionales, con sus nuevos amores. Kerem de igual manera, con sus películas, sus viajes, su vida. Y aunque el final nos entristeció, entendimos que el amor, a veces, no es suficiente, y que lo importante es la felicidad individual de cada persona. Pero la pregunta que siempre ha rondado en el aire, como una melodía nostálgica, es: ¿existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Queda algo de ese amor que nos hizo soñar, de esa chispa que encendía la pantalla? Y aquí es donde entramos en materia, donde el misterio se vuelve aún más intrigante. Este evento benéfico, al que asistieron juntos, fue un punto de inflexión, un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Fue la chispa que una vez más encendió la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans, avivando el deseo de volver a verlos juntos, de presenciar el renacer de ese amor que cautivó al mundo. Las fotos, los vídeos, las miradas, cada gesto, cada palabra, todo fue analizado al detalle. Cada interacción, cada movimiento fue escudriñado con la lupa de la obsesión y el cariño. Y es que, a ver, ¿cómo no analizarlo? Cuando hay dos personas con tanta historia, con un pasado tan intenso y un vínculo tan fuerte, cada mínimo detalle cobra una importancia enorme, cada susurro se convierte en un secreto a descifrar. El evento en sí, por lo que he podido investigar, fue para apoyar a una fundación que trabaja incansablemente con niños que necesitan ayuda. Un evento muy especial, lleno de solidaridad, de sonrisas, de abrazos. Y por supuesto con mucha expectación. La presencia de Hande y Kerem juntos era la gran atracción de la noche, el foco de atención de los medios y de todos los presentes. ¿Cómo iban a comportarse? ¿Se hablarían? ¿Se mostrarían cariño? ¿Cómo sería el reencuentro? Todas esas preguntas estaban en el aire. Y por lo que he visto, la respuesta es sí. Se hablaron, sonrieron, posaron para las fotos. Y parecían disfrutar de la compañía del otro.
No puedo negar que al ver las fotos me emocioné un poco. Verlos juntos después de todo este tiempo con una sonrisa en el rostro compartiendo un momento especial, fue algo que tocó mi corazón. Fue como ver un capítulo más de la historia de amor que nos conquistó, un reencuentro lleno de nostalgia y esperanza. Pero la verdadera pregunta que nos la que nos mantiene al borde del asiento es ¿qué pasó después? ¿A dónde fueron Ande y Kerem tras el evento benéfico? ¿Qué secretos compartieron en la intimidad? Aquí es donde la investigación se pone interesante, donde nos adentramos en el terreno de lo desconocido, porque, amigos míos, la información no es tan fácil de obtener. Hay que buscar, rastrear, contrastar. Un verdadero trabajo de detective, digno de Sherlock Holmes. Y después de mucha búsqueda, de horas invertidas en redes sociales, en páginas de noticias turcas, en foros de fans, en conversaciones secretas, he encontrado algunas pistas. Ojo, no hay nada confirmado al 100%, pero sí hay rumores, comentarios, indicios. Y todo apunta a que, tras el evento, la cosa no quedó ahí. Se rumorea, y esto es lo que más me emociona y me llena de ilusión, que se quedaron un rato más charlando, prolongando el momento, extendiendo la magia. No en público sino en un ambiente más privado, más íntimo, lejos de las miradas curiosas y los flashes de las cámaras. Parece que estuvieron hablando durante un buen rato, rememorando viejos tiempos, compartiendo recuerdos, poniéndose al día de sus vidas. ¡Ay, Dios mío! Me lo imagino y me emociono. Imagino la conversación, las risas, los recuerdos compartidos, la complicidad que aún persiste. También se habla de una posible cena después del evento. Sí, sí. Una cena a solas, sin más gente, sin intermediarios. Una cita, o casi. No sé, amigos, no sé. Pero la idea de Ande y Kerem cenando juntos, a solas, después de tanto tiempo, me parece romántica, absolutamente romántica. Imagino la atmósfera, la conversación, las miradas que se cruzan, el reencuentro de dos almas que alguna vez estuvieron unidas por un amor profundo. Ahora bien, ¿qué comieron? ¿De qué hablaron? ¿Hubo miradas cómplices que revelaban el secreto de sus corazones? ¿Se reían de los viejos tiempos? ¿Revivieron momentos especiales? Todo esto son preguntas sin respuesta, interrogantes que alimentan nuestra imaginación. Pero la especulación es parte del juego, ¿no? Y a mí me encanta. Imaginarme una cena romántica con velas, buena comida, vino exquisito y dos personas que se quieren, ¡ay, qué bonito! Qué hermoso imaginar que el amor, a pesar de las adversidades, puede resurgir de las cenizas como un ave fénix. Por supuesto, también hay otras versiones, voces discordantes que cuestionan nuestra esperanza. Algunos dicen que simplemente se despidieron tras el evento, que no hubo nada más allá de una cordialidad superficial. Que fue una simple coincidencia, un encuentro fortuito sin mayores consecuencias. Otros, en cambio, afirman que sí hubo algo más, que la chispa se mantuvo encendida, pero que aún no quieren hacerlo público, que prefieren mantener la intriga, alimentando la especulación, el misterio que rodea su reencuentro. ¿Por qué? Pues por el morbo, por la expectación, por, ¿quién sabe? El misterio es una herramienta poderosa, que aviva la curiosidad y mantiene a sus fans cautivados. Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado, la sola presencia de Ande y Kerem juntos en ese evento benéfico ha sido suficiente para revolucionar las redes sociales. Los fans como locos han inundado Twitter, Instagram, Facebook, con sus comentarios, sus teorías, sus deseos. Han expresado su alegría, su esperanza, su anhelo de volver a verlos juntos, de presenciar un nuevo capítulo en su historia de amor. Y yo, como fan, no me quedo atrás. Me uno a la legión de seguidores que sueñan con su reencuentro, que anhelan su felicidad. Hemos visto que Ande estaba espectacular, como siempre. Con un vestido elegante, un peinado impecable, un maquillaje sutil y una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Kerem, por su parte, también lucía muy bien, con su estilo casual, pero sofisticado, su mirada, ¡ay, su mirada! Esa mirada que nos enamoró a todos, que transmitía misterio, pasión, y una profunda conexión con el mundo. Pero lo más importante, creo yo, es que parecían felices. Se les veía relajados, disfrutando del momento, compartiendo la alegría de ayudar a una buena causa. Y eso, para mí, es lo que cuenta. Que sean felices juntos o separados, que sigan adelante con sus vidas, que persigan sus sueños y que encuentren la felicidad en cada paso que dan.
Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las teorías que he leído en las redes sociales. Algunas son muy locas, otras más realistas. Pero todas son interesantes y nos permiten sumergirnos en el universo de Andy y Kerem. Una de las teorías más populares, que nos llena de emoción y nos hace soñar despiertos, es que están planeando su regreso. Sí. Un regreso a la pantalla, a la ficción. Juntos. Un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película. Imagínense. Love is in the air 2.0. Sería un bombazo. Un éxito asegurado, un fenómeno de masas que conquistaría al mundo entero. No lo descarto, la verdad. Las productoras saben que esta pareja vende y mucho, que el público los adora y que su reencuentro en la pantalla sería un regalo para sus fans. Otra teoría, más realista, pero igualmente esperanzadora, es que están intentando ser amigos, forjar una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Que quieren dejar atrás el pasado y llevarse bien por respeto mutuo y por sus carreras, que se extienden como ramas de un mismo árbol. Es una posibilidad muy válida, ya que es fundamental mantener una buena relación con tus exparejas, sobre todo cuando trabajas en el mismo sector, compartes amigos y círculo social. También se ha especulado sobre una posible reconciliación, que el amor, como un volcán dormido, sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para despertar. Que se han dado cuenta de que se echan de menos, de que se quieren, de que su conexión es más fuerte de lo que imaginaban. Ojalá. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans, que anhelan verlos juntos, felices y enamorados. Pero eso solo lo saben ellos, los protagonistas de esta historia, los únicos que conocen los secretos de sus corazones. Y por último, una teoría que a mí me gusta mucho porque refleja la madurez y la serenidad, es que están disfrutando del momento, que no están pensando en el futuro, ni en el pasado, sino en el presente. Que están aprovechando la oportunidad de pasar tiempo juntos, de recordar viejos tiempos, de revivir la magia de su pasado. Que están enfocados en el presente, en la compañía, en la amistad y en la buena causa. Y eso está bien. En definitiva, amigos, la verdad es que no sabemos qué pasó después del evento benéfico. Los detalles de su reencuentro son un misterio, una incógnita que solo ellos pueden descifrar. Pero lo que sí sabemos es que Andy y Kerem nos han hecho soñar, una vez más. Nos han hecho creer en el amor, en las segundas oportunidades, en la magia, en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y ahora, después de tanta especulación, de tanta información, de tanto chisme, quiero darles mi conclusión. En mi opinión, Andy y Kerem han demostrado que la amistad, el cariño, el respeto, pueden perdurar en el tiempo, incluso después de una ruptura amorosa. Han demostrado que pueden ser amigos, compañeros, y quizás, quién sabe, algo más. Han demostrado que el amor puede transformarse e evolucionar, y que la conexión entre dos personas puede mantenerse, incluso cuando el destino los separa. Lo importante es que sean felices, que sigan adelante con sus vidas, que persigan sus sueños y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Y por supuesto que nos sigan dando material para seguir hablando y especulando. Porque eso es lo divertido, lo que nos mantiene unidos como comunidad, lo que nos permite soñar y vibrar con sus historias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan informado. Y sobre todo que sigan creyendo en el amor, en la amistad, en las segundas oportunidades. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Ustedes son lo mejor. Son la razón por la que hago este canal, la comunidad que me da fuerzas y me motiva a seguir adelante. Y ahora, como siempre, quiero pedirles un favor. Si les gustó el vídeo, por favor, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Andy y Kerem. Y suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos otra vez? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué es lo que más les emociona de este reencuentro? Cuéntenmelo todo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, sus opiniones son muy valiosas para mí. Así que no duden en comentar. Quiero saber qué piensan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.
Y no se olviden de soñar. Chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.